Hola amigos, continuamos con las situaciones genéricas de campos eléctricos de distribuciones continuas y ahora veremos la esfera uniformemente cargada. Este es un ejemplo clásico que podemos abordar en base a lo realizado en el video anterior, en donde trabajamos el casquete uniformemente cargado, que es la base de todas las situaciones en donde hay simetría radial. Las herramientas necesarias para realizar este problema las pueden ver en los videos que aparecen en este momento a mano derecha y dentro de lo que pueden encontrar la construcción del campo eléctrico de distribuciones continuas y también algunas observaciones relacionadas al sistema de coordenadas esféricas. Y el problema dice, una esfera maciza de radio R uniformemente cargada tiene una carga Q distribuida en su volumen. Calcule el campo eléctrico en un punto que dista una distancia R de su centro. Nuevamente vamos a considerar el sistema coordenado que está justamente en el centro de nuestra esfera. Vamos a poner acá el eje X, el eje Y, por aquí, y vamos a poner el eje Z, de tal forma que justo el punto que nosotros queramos estudiar esté en este eje. No olvidemos que debido a la simetría de la situación podríamos elegir este punto y el sistema coordenado siempre en la coordenada Z, de modo tal que el vector R va a estar representado por el vector que es donde nosotros queremos calcular el campo, que representa a esta distancia R, de modo que va a estar en el eje Z. Mientras que ahora vamos a querer generar un punto de la distribución, algún punto cualquiera que podría ser en el interior de nuestra esfera. Ahora no necesariamente va a estar en el casquete esférico, sino que también podría estar por el centro. De esta forma, por ejemplo, para poder generar este punto, lo que deberíamos pensar es que hay un punto genérico acá que le llamamos R', que va a estar en X', Y más Y', más Z', representado con un par de ángulos como habíamos hecho anteriormente usando coordenadas esféricas, Φ', θ', y en donde esta distancia la vamos a llamar ρ, que es la distancia desde el centro de la esfera hasta el punto. De esta forma, los vectores, como ya dijimos, serían R por K unitario, el vector R', que es X' por Y unitario, más Y' J unitario, más Z' K unitario, y entonces si nosotros queremos calcular el campo eléctrico, no nos olvidemos que estamos pensando en una pequeña carga que está por acá, y entonces nos va a generar un campo eléctrico infinitesimal en el punto R, que va a ser la constante eléctrica por el elemento de carga por la contribución que está dada por R menos R' entre la magnitud de este mismo vector R menos R' al cubo. Ya que vamos a hacer la integración en las variables primadas, lo que vamos a hacer es un cambio de variable que va a ser más adecuado para esta situación, que son coordenadas esféricas, en donde vamos a utilizar una coordenada radial que va a medir esta distancia. Aquí esto es R'. Tendríamos el seno del ángulo θ' por el coseno de Φ', usando esta convención. Y' es igual a R', seno de θ', seno de Φ'. Y Z' sería R', coseno de θ'. Los límites de estas variables van a ser 0 para el caso de la parte radial, que va a ser entre 0 y, en este caso, R, que para abordar completamente la circunferencia, perdón, la esfera, la variable polar debe ser entre 0, 0 que está acá, y también sería pi por el otro lado para abordar los dos polos. Y la variable phi nos quedaría entre 0 y 2pi para abordar la circunferencia completa en el plano xy. La ventaja de esto es que este vector de posición r menos r' se va a transformar en un nuevo vector que sería menos r', seno de θ', coseno de Φ' por y unitario, menos r', seno de θ', seno de Φ' en este caso, en j unitario, y más nos va a quedar r menos r', coseno de θ' por k unitario. Y la ventaja en realidad, más que esto, a pesar de que se puede ver complicado, no lo es tanto, es que la magnitud de este vector, si ustedes la calculan, les debe quedar r' al cuadrado, seno cuadrado de θ', más r menos r', coseno de θ' al cuadrado, esto bajo raíz por supuesto,
que son las componentes x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, pero con un poco de álgebra, si ustedes expanden hacen la expansión en este término, les va a quedar r' cuadrado más r cuadrado menos 2r por r' coseno de teta prima. Todo esto bajo raíz. O bueno, elevado a un medio si ustedes quieren. Ahora lo que nos falta por determinar es el elemento de carga que hay en esta pequeña, en esta posición, en donde nosotros tenemos que hay una distribución volumétrica, de modo que esto va a ser la densidad de carga, que en principio puede depender de la posición, aunque en este caso es densidad uniforme, así que esto va a ser constante, por el elemento de volumen. Entonces, ¿cómo generamos este elemento de volumen? Aquí lo que tenemos que hacer es cambiar nuestras tres variables una pequeña cantidad y vamos a darnos cuenta de que si nosotros cambiamos la coordenada polar, que sería el ángulo θ, lo que vamos a generar en el fondo es un arco de circunferencia acá de radio r' por d θ'. Si hacemos lo mismo con la coordenada phi, aquí lo que vamos a hacer es un arco de circunferencia que está en el plano xy, cuyo radio es r', seno de θ' y de phi'. Esto nos va a dar el elemento de arco. Y por último nos va a quedar la parte en que nosotros cambiamos nuestro radio, pensando en que esto es una esfera maciza. Entonces lo que cambiamos en la coordenada radial es dr'. ¿Cuál es el volumen de lo que generamos acá? Entonces va a ser dr' por r' seno de θ', que no se me vaya a olvidar eso, de phi' por r' de θ', y esto es r' cuadrado seno de θ', de r' de θ' de phi'. Aunque si ustedes hacen esto a nivel de matemática directamente, se van a encontrar que cuando hagan esta transformación de coordenadas, esta parte va a ser idénticamente el jacobiano de la transformación. Así que ya con todo esto podemos hacer el planteamiento de nuestra integral. Y entonces si nosotros hacemos la suma total de las distintas contribuciones a las cargas que están acá, va a ser la integral de estos pequeños campos infinitesimales, todos en el mismo punto, y por lo tanto van a ser la integral de la constante eléctrica por el elemento de carga, que lo vamos a reemplazar por esto, ρ r' cuadrado seno de θ', de r' de θ' de phi'. Aquí nos va a quedar el elemento, la distancia, perdón, que va a ser esto y término, que es entonces r' cuadrado más r cuadrado menos 2r por r' coseno de θ', aunque eso está elevado a un medio y en este caso lo queremos al cubo, así que nos quedaría elevado a 3 medios. Y todo esto por un vector que sería este vector que es largo, así que nos va a quedar menos r', seno de θ', coseno de phi' por i unitario, menos r', seno de θ', seno de phi', j unitario, más r menos r' coseno de θ', todo esto por k unitario. Y las integrales van a ser entonces con los siguientes límites de integración. Si hacemos en la coordenada radial, esto debe ser entre 0 y r. Si lo hacemos en la coordenada polar, esto va a ser entre 0 y pi. Y en la coordenada azimutal debe ser entre 0 y 2pi. Si bien la integral nos queda de esta forma, la vamos a reordenar un poco. Y vamos a hacer toda la parte radial por un lado. Entonces vamos a tener acá dr'. Y por otro lado vamos a tener la contribución de todas las otras cosas, que sería la integral entre 0 y 2pi, entre 0 y pi, de todo lo que estaría acá. Entonces sería constante eléctrica, ρ', seno de θ'. El dr lo sacamos, dijimos, de θ', de phi', entre lo que está por acá, menos 2r por r', coseno de θ' elevado a 3 medios. Y acá tendríamos nuestro vector que sería menos r', seno de θ', coseno de phi', por i unitario, menos r', seno de θ', seno de phi', j unitario, más r menos r', coseno de θ', todo esto por k unitario. Y que no se me olvide el término cuadrado acá. ¿Qué significa esto? Si ustedes revisan el video anterior,
se podrían dar cuenta de que esto es exactamente el campo eléctrico de un casquete esférico, pero en el caso R grande igual a R'. Y entonces, ¿por qué hacemos esto? Básicamente porque nosotros podemos interpretar la esfera maciza como muchas esferas concéntricas de distinto radio, y ese radio lo vamos a ir sumando siempre desde cero, que sería el origen, hasta el radio total, que sería el radio del último casquete. Así que nosotros vamos a usar el resultado que calculamos anteriormente, así que los invito a que revisen ese video para ver cómo es la resolución en siguiendo esta forma de calcular. Y entonces, con esto podríamos calcular el campo eléctrico total de nuestra esfera maciza que está uniformemente cargada. Si es que ustedes quisieran hacer esta integral, bueno, que no la vamos a hacer ahora, pero les dejo aquí un par de consejos. Primero, haga la integral en la variable phi. Se van a dar cuenta que las componentes x, o sea que todo esto se va a anular y la componente en y también se va a anular, y lo único que va a sobrevivir es en el eje z. Y para poder hacer la integral en θ'P, entonces lo que van a hacer es hacer el cambio de variable igual a esto y reacomodar los términos que van a sobrevivir. Y se van a dar cuenta de que va a ser un poco más fácil de resolver, aunque van a tener que tomar algunos casos dependiendo si está dentro del radio de la esfera o fuera del radio de la esfera, aunque los invito a que revisen nuevamente el video porque ahí aparecen esos detalles. El resultado que encontramos para el casquete esférico es que en el interior, o sea, para el punto dentro del propio casquete, menor al radio entonces del casquete, que en este caso es R', no hay contribución del campo eléctrico, mientras que si estábamos fuera de ese punto se comportaba como una carga puntual, centrada, digamos, en el centro del propio casquete, y entonces esa carga superficial, que es 4pi por R' cuadrado, por la densidad de carga, hacia el término de la carga eléctrica. Esto, revísenlo con más detalles, por favor. Entonces vamos a usar ese resultado. Lo que nos importa entonces es que si nosotros queremos pensar en cómo calcular el campo eléctrico, vamos a tener que ver si estamos dentro de la esfera maciza o fuera de la esfera maciza para ver hasta qué punto nosotros deberíamos calcular. Entonces vamos a ver la primera situación, que es para R mayor que el radio de la esfera. En ese caso, vamos a considerar esto directamente. Tendríamos que el campo eléctrico es la integral desde 0 hasta R de R'. ¿De qué cosa? La carga eléctrica por la carga superficial de cada casquete, que es 4pi por el radio cuadrado, por la densidad de carga entre R cuadrado, y todo esto por K unitario. Acá la densidad de carga, no nos olvidemos que esta densidad de carga es uniforme, así que es la carga total dividido en el volumen que tiene esta esfera de radio R, que sería 4/3 pi por el radio R grande al cubo, solamente para tenerlo presente. De modo que R es un parámetro constante, ρ es constante, y así muchas cosas constantes que vamos a sacar, y nos quedarían constante eléctrica por 4pi por la densidad de carga entre la distancia al cuadrado, y nos quedaría la integral desde 0 hasta R de R' al cuadrado de R'. Y que no se me olvide el vector unitario. Y entonces esto nos daría constante eléctrica por 4pi por ρ. Si se dan cuenta, la integral es sencilla porque nos va a quedar simplemente R al cubo entre 3, para que lo revisen con calma, dividido la distancia al cuadrado. Reacomodemos un poco estos términos, porque tendríamos constante eléctrica por, aquí vamos a poner 4pi tercios, el R al cubo lo vamos a dejar acá, por la densidad de carga, por K unitario, y todo esto dividido R al cuadrado. Si se dan cuenta, este 4/3 pi R al cubo es justamente esto que está acá, y por ρ nos daría la carga total de nuestra esfera. Así que esto es simplemente constante eléctrica por la carga de la esfera entre R al cuadrado y por K unitario. Esto quiere decir que, de nuevo, la dirección es radial desde el centro de la esfera hasta el punto, y se comporta como una carga puntual cuando lo vemos fuera de la esfera. Obviamente el interior no podemos contar todo esto porque tendríamos que descartar los casquetes que están afuera del punto que estudiamos, y ese es el caso que vamos a ver ahora. Para el segundo caso, entonces, como queremos ver el interior,
deberíamos pensar en algún punto que esté, por ejemplo, aquí adentro. Este sería un punto que va desde el centro de la circunferencia, cuyo radio es R, y entonces, como es menor al radio de la esfera, debiéramos descartar todos los casquetes que están lejos de este contorno de radio R. Y entonces, simplemente, bueno, vamos a aplicar de nuevo la expresión. Tendríamos el campo eléctrico, sería la integral de R', de la constante eléctrica. Recuerden que esto es para cada casquete de radio R', digo, 4pi R' cuadrado entre R cuadrado ρ por K unitario. Salvo que ahora la integral sería entre R igual 0, y dado que lo que está fuera de esta distancia no nos interesa, entonces nos vamos a quedar con la integral desde 0 hasta R pequeño, porque con eso entonces estaríamos describiendo en el fondo la circunferencia y todos los casquetes que están aquí en el interior. Y por lo tanto, cuando hacemos esta integral nos quedaría constante eléctrica por 4pi entre R cuadrado ρ K unitario, y lo que nos da en la integral es simplemente un R al cubo entre 3. Si nos damos cuenta, podríamos simplificar dos términos de R, aquí nos quedaría lineal, y por lo tanto esto sería constante eléctrica por 4pi ρ entre 3 por R por K unitario, que sería la expresión para el campo eléctrico en un punto que está al interior de nuestra esfera maciza. Si nos acordamos que la densidad entonces es Q, entre 4 tercios pi por R grande al cubo, lo que vamos a hacer es poder reemplazar esto, porque nos quedaría constante eléctrica por 4pi entre 3 por ρ, y ρ es Q entre 4 tercios pi R al cubo, y nos queda aquí R, entonces simplificamos estos términos de 4pi tercios, y nos queda, por lo tanto, que es constante eléctrica por Q entre R grande al cubo por R unitario, y que no se me olvide el vector K unitario, expresión únicamente válida cuando estamos en el interior de nuestra esfera. Entonces lo que encontramos, dependiendo si estamos adentro, sería esta expresión, que si se dan cuenta es lineal en R, mientras que cuando llega al borde de nuestra esfera, empieza a decrecer como una carga puntual con 1 entre R al cuadrado. Así que si hacemos un gráfico de esto, sería más o menos así. Tendríamos que la magnitud del campo eléctrico, ya que sabemos que es radial, aquí tenemos el vector K unitario, que no se me olvide, entonces sería desde 0 hasta R, que es el radio de la esfera, crece linealmente. Y de hecho, cuando esto vale R grande, quedaría constante eléctrica por Q entre R grande al cuadrado, ¿ya? Que sería el valor que deberíamos poner acá, constante eléctrica Q entre R grande al cuadrado. Y justamente cuando parte desde R grande hacia adelante, tendríamos que vale lo mismo. Así que esta expresión es continua, salvo que el comportamiento empieza a decrecer como 1 entre R al cuadrado. Esto es lo que típicamente van a encontrar si lo ven en los libros. Por si acaso, este resultado, si bien nos demoramos harto en encontrarlo, lo bueno es que nos sirve para comparar después cuando, por ejemplo, estudien ley de Gauss. Uno de los ejemplos típicos de la ley de Gauss son este casquete esférico y justamente esta esfera uniformemente cargados, así que se van a dar cuenta de que sí pueden comparar los resultados, sí pueden encontrar estos resultados por integral directa, aunque obviamente usando la ley de Gauss después van a poder encontrar estos mismos resultados de una forma mucho más simple. Y bueno amigos, lo dejamos hasta este punto y los dejo invitados a que vean los siguientes videos en donde abordaremos otras situaciones clásicas de campos eléctricos de distribuciones continuas. Si esto te fue útil, no olvides darle like a nuestro video, suscribirte a nuestro canal para estar atento al nuevo material que seguiremos subiendo. O si tienes consultas, no dudes en escribirnos para poder ayudarte. Lo dejamos hasta aquí, cuídense y nos estamos viendo. Chau, 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 chau.